Parte. De verdad, gracias. Nos conocimos hace unos meses atrás, cuando en la Argentina empezaba la pandemia y veníamos de un momento muy difícil, que era el momento de recibir al gobierno en una situación muy crítica, muy crítica, donde entre aquellas primarias y el día de la elección se habían fugado del país 23.000 millones de dólares, solamente en ese lapso. 23.000 millones de dólares que salieron y que sumieron al país en una situación de extrema emergencia. Recibimos el país con 36% de pobreza, con mucha gente con hambre, como bien decía el intendente recién. Y en verdad en ese clima vino a verme el presidente de COSAN a decirme que querían hacer una inversión importante aquí en Docksud, en Avellaneda, y que quería tener alguna certeza de mi palabra misma, de mi propia palabra, sobre cuál era el horizonte que nosotros vislumbramos. Y le expliqué todas las dificultades que teníamos, de cómo se habían retrasado por motivos electorales, tarifas, precios de combustibles, del estado en que habían dejado a YPF. Yo realmente creía que después de la dictadura militar que dejó a YPF en una crisis enorme, era imposible dejar a YPF en la crisis en la que la han dejado. Pero pudieron hacerlo, Y le expliqué cuál era nuestro objetivo, que era fijar un sendero de precios que dé tranquilidad al que invierte y dé tranquilidad al que consume naftas, a los que usan los combustibles para transportar mercaderías, a los que usan los combustibles para trabajar también. Y les expliqué cuál era el sentido de nuestras políticas. Y gracias porque usted confió. Y nosotros no vamos a fallarle. Porque para nosotros es muy importante la palabra. Yo siempre digo lo mismo, lo dije el día que asumí como presidente y siempre lo planteo nuevamente. La palabra ha sido algo que se ha desvalorizado mucho en la política argentina. Porque en los últimos 4 años la mentira fue una constante. Hubo presupuestos que se presentaron y 7 días después se alteraron totalmente. Hubo planes cambiarios que se presentaron y a los 5 días estaban estallados. Y nosotros lo que buscamos es darle seriedad a todo eso. Y la seriedad empieza por asumir compromisos que empiezan por la palabra que uno empeña. Y yo le agradezco porque ustedes confiaron. Y lo que estamos viendo acá es una inversión de más de 700 millones de dólares a desarrollarse en los próximos 3 años. Y eso es muy importante porque es el trabajo de todos ustedes y el trabajo de muchos otros que serán necesarios para generar más producción. Esa inversión también nos permite que estos combustibles fósiles que aquí se elaboran y se refinan sean de mejor calidad y menos contaminantes. Y eso en un mundo que exige parar con la contaminación es muy importante. Y eso también tiene una consecuencia económica, que vamos a tener que dejar de importar ese eurodiesel, esos combustibles de alta calidad que nosotros hoy en día importamos de Europa para mezclarlo con nuestros combustibles y vamos a poder producirlos enteramente en Argentina. Y como bien decía Axel, todo esto lo que hace es que el petróleo que sale de las entrañas de la tierra acá se elabore y se convierta en combustibles para el uso cotidiano de nuestros autos, de nuestros camiones, de nuestros colectivos. Y eso es agregarle valor. Y además, esta planta tiene un propósito más importante, además, que no quiero dejar pasar por alto. Tiene la pretensión de exportar combustibles a Uruguay, a Paraguay y al sur de Brasil. Y eso son exportaciones que la Argentina necesita. Es producción en pesos que se convierte en dólares y que la Argentina necesita.
Cuando uno mira todo eso y además le suma que todo esto ocurre en el Gran Buenos Aires, en el Dock Sud. Último momento.